Muy buenas noches, queridos amigos de Refugio Zabala TV. Estamos inaugurando otra temporada de este canal, que es un bálsamo en estos tiempos de desesperanza y de convulsión, para acercarnos a Dios. Y como no podía ser de otra manera, queridos amigos, queridos hermanos de Refugio Zabala, como despedimos la pasada temporada con el Padre Luzón, y no paráis de pedirnos que venga una y otra vez al plató de Refugio Zabala, pues lo tenemos aquí también en esta ocasión para inaugurar esta nueva temporada. Y vamos a hacerlo hablando de un santo del que nos habéis pedido a gritos que os hablemos, de San Charbel, santo libanés, nacido en 1828, fallecido en 1898, 70 años y medio de vida en la tierra, y que ahora en el cielo, y lo más importante, está convertido en un gran intercesor para acercarnos a Dios. Y para hablar de él, y antes de hablar de él, tenemos aquí, como os digo, en el plató, al Padre Luzón, que se va a encomendar al Espíritu Santo. Nos vamos a encomendar todos para que en comunión de oraciones, pues esta charla sobre San Charbel dé mucho fruto. Muy buenas noches, Padre. Muy buenas noches, José María. Pues sí, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones, que encienda en nosotros el fuego de su amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Le pedimos a San Miguel que proteja esta transmisión de toda interferencia maligna, y a San Gabriel que se encargue del aspecto técnico, el que es el patrono de las comunicaciones. Porque sí, efectivamente, es una manera muy apropiada para comenzar el curso con un buen referente que es un personaje cuya devoción está súper extendida por todo el mundo, y un hombre que no salió de su monasterio. A los 25 años se consagró al Señor con los votos de pobreza, de castidad, de obediencia. Obtuvo su plena consagración a los 31 años, el sacramento del sacerdocio en el año 59, y bueno, pues él es... ahora mismo, claro, es una persona que vivió con todo lo que él había predicado muchísimo, la oración, el ayuno, la penitencia, la aceptación y el aprovechamiento del sufrimiento, pues todo eso lo vivió de manera heroica, y el Señor lo ha premiado, pues haciendo que sea un taumaturgo, no solo en vida, que fue un gran taumaturgo, y hay pues toda una lista de milagros verificados, acreditados. Más de 30.000. Sí, es que es impresionante. Y entonces, pues los tuvo en vida y luego después de muerto. Él está su cuerpo incorrupto. Cuando al cabo de unos años fueron a mirar su sepultura, como en su orden, la costumbre es enterrar en el suelo, sin caja, sin tener un féretro, no directamente en la tierra. Pues se lo encontraron en el fango, nadando en el fango, perfectamente conservado, y eso sí, exudando como sangre, un líquido sanguinolento que es súper milagroso. Que a mí me trajeron una ampollita, me trajo un sacerdote amigo
que está muy relacionado con el Oriente, porque él vivió en Tierra Santa 9 años, ¿no? Antes, cuando estaba discerniendo su vocación al sacerdocio. Y sí, pues y ya fue cuando tuve mi primer contacto con Sant Charbel, porque él me habló de este personaje, de su influencia en el monacato, en su influencia ante los cristianos, y cómo pues es un referente pues maravilloso en el plano espiritual. Padre, estaba usted hablando, ha trazado una semblanza maravillosa de Sant Charbel para que le conozcamos todos, y me estaba recordando mucho al Padre Pío que tenemos aquí, hijo Sant Charbel de una familia de agricultores como el Padre Pío, sacerdote, su vida transcurrió en el monacato, la misa era el centro de su vida interior. Diremos también que Sant Charbel fallece como consecuencia de una hemiplegia celebrando la Santa Misa, y 8 días después fallece. Es decir, hay muchas, y luego, por supuesto, todos los milagros, ¿no?, acreditados por intercesión de Sant Charbel, por intercesión del Padre Pío, esas más de 100.000 cartas que se conservan en el monasterio en el Líbano, donde él vivió, esos más de casi 5 millones de peregrinos que visitan cada año el monasterio. Es decir, parece un calco. Es impresionante, sí. Son unos datos que hacen ver pues la influencia, la repercusión que se puede tener en una persona aparentemente encerrada y sin embargo que tiene una influencia sobre la gente. Son los santos son los que transforman el mundo, son los grandes pilares. Ahora que estamos en una época pues de crisis espiritual de Occidente, un Occidente pues que se ha alejado de su matriz cristiana, y que ha instaurado pues el antidecálogo, por así decirlo, pues estos personajes son los que elevan totalmente, tiran de la sociedad hacia arriba y tienen una influencia, una repercusión maravillosa, ¿no? Entonces, pues esto, él, como saben, la Iglesia tiene distintos ritos. Ritos son formas de celebrar los misterios de la fe. O sea, la fe es la misma, pero hay formas que se han ido forjando en las iglesias primitivas. Una de esas es la iglesia del Líbano, que es el rito maronita, que es un rito oriental, que tiene su forma de celebrar la misa, sus leyes propias. Hay un código, igual que está el código de derecho canónico, que es para las leyes de la Iglesia del mundo latino, del mundo occidental. Pues luego está el código de cánones de las iglesias orientales, que tienen su propio código, ¿no? Y tienen sus propias maneras, sus propios modos. Ahora, por ejemplo, hace unos días se publicó, antes del verano, se publicó un libro en el Vaticano sobre el modo de ejercer el primado el Papa, cómo lo ejerció durante el primer milenio, cómo se empezó a ejercer a partir de 1075 con Gregorio VII, cuando, para combatir la querella de las investiduras que nombraban los señores feudales, nombraban a los obispos. Eso era terrible para la Iglesia. Entonces, pues decidió el Papa nombrar los obispos, que no es lo adecuado, pero eso fue beneficioso en ese momento, ¿no? De hecho, pues en el siglo XII y XIII, esto se hizo a finales del siglo XI, pues en el siglo XII y XIII la Iglesia experimentó un resurgir, una renovación importante, al tener obispos pues nombrados no por los señores feudales, ¿no? Pero ahora en este libro que se publicaba se busca el modo, que además
han participado varias iglesias, no solo iglesias orientales, y comunidades también eclesiales de la Reforma o anglicanas. Y entonces pues han participado en ese estudio, viendo pues que cómo, pues por ejemplo, los orientales, los obispos no los nombra el Papa. Los maronitas, los coptos, los en rito griego, son distintos ritos. El rito Malankar, Malabar en India, pues no los nombra el Papa, sino lo nombran las propias comunidades. Luego le dan el abrazo de comunión los que son católicos con el Papa, pero el nombramiento es... Entonces ha salido eso porque en el trabajo de búsqueda, de reconciliación con las iglesias y las comunidades eclesiales, que se llama trabajo ecuménico, pues se ha visto que un escollo importante es ese modo de ejercer el ministerio petrino, el ministerio de Pedro, en la iglesia occidental. Claro, que tenga que mande sobre las diócesis el Papa, pues no, como dicen, como que no. Y además es que en todo el primer milenio no era así, porque el ministerio de Pedro es servir a la comunión, pero no ser el que manda sobre los obispos, ser una especie de monarca que tiene gobernadores civiles, que es lo que pasa en la iglesia de rito latino, ¿no? Entonces, bueno, pues San Charbel era maronita, era de rito sacerdote, de rito maronita, católico. Que ellos se podían casar. No era el caso de San Charbel, pero sí se pueden casar, ¿no? Sí, se pueden. No es que se puedan casar, sino que los casados se pueden ordenar. Ajá. Que es distinto. Una vez que uno se ha ordenado ya no se puede casar. Si un casado enviuda, ya no se puede casar. Esto se les pregunta el por qué es así y no saben. Dice, es como se ha vivido de tradición, pero no sabemos por qué es, ¿no? Y procede de una cuestión que sucedió en el siglo VII, que se interpretó unos decretos, supuestos decretos de un concilio local, pues lo interpretaron mal, unas cosas, y luego pues la Iglesia, como lo utilizaron para regularizar la situación de sacerdotes nicolaitas, o sea, concubinarios, pues la Iglesia respetó esa tradición y dejó pues que donde quiera que se había utilizado esa praxis, esa disciplina, pues que se siguiera usando. Pero, por ejemplo, pues ellos entienden que para ser obispo tienen que ser, los obispos son solo los monjes, sacerdotes monjes, o sea, sacerdotes célibes, porque es la plenitud del sacerdocio, y entonces ahí no, o sea, tienen claro que hay una relación entre el sacerdocio y el celibato, al menos en su plenitud. Ha habido como una tolerancia en el ámbito del presbiterado y del diaconado, pero no en el episcopado, ¿no? Entonces, pues las iglesias, estas iglesias orientales, pues una persona, por ejemplo, los que quieren ser casados, pues tienen que buscarse novia antes de ordenarse de diácono, y casarse, vamos. Porque luego si no, ya no pueden casarse una vez ya ordenados, ¿no? Y así, o sea, son las tradiciones propias de unas disciplinas, unas tal que tienen el modo de elegir a los obispos, bueno, pues ahí también tienen sus problemas, porque claro, todo el tema de los presbíteros que están casados, pues luego todo el tema familiar, hoy hubo hace poco una reunión de obispos y los orientales decían que no se podían imaginar los problemas que tienen ahora con el divorcio. Porque una mujer se divorcia y ahora queda el sacerdote totalmente anulado, porque la gente le dice, hombre, si tú no has sido capaz de mantener tu matrimonio, ¿qué nos vas a decir a nosotros, no? Entonces es un tema, o con hijos, el tema de la juventud, que está ahora muy delicado, pues claro, un sacerdote que tiene un hijo
que está dando un escandalazo en el ámbito de la parroquia o lo que sea, pues eso lo bloquea y lo anula, ¿no? De manera muy importante. Pero bueno, San Charbel es de la rama de los monjes. Y también, igual que el ministerio exorcístico, siempre en estas iglesias han entendido que los que están más preparados para ejercer el ministerio exorcístico son los monjes. Ahí vamos. Y además con toda su experiencia como exorcista, padre. San Charbel era exorcista también, expulsaba demonios. Claro. Ese es el porque los monjes es a quienes... A ver, el ministerio exorcístico, hemos tenido un programa, como recordará, aquí en este canal, sí, y que se publicó antes del verano. Y pues el ministerio exorcístico en la Iglesia oriental es muy carismático. Es alguien que se considera que ha recibido ese carisma, y entonces él lo habla con el obispo se lo reconoce, y mientras que en la Iglesia occidental es un encargo que el obispo confía a un presbítero. Que puede tener o no carisma. Luego tendrá que desarrollarlo, si no lo tiene, pues si no está apañado. Pero claro, efectivamente es una cosa más institucional la Iglesia de rito. Entonces, en general, los orientales, los que son monjes, son los que se reservan para esa plenitud de más sacerdotal, y se reservan para el episcopado y luego también para ejercer el ministerio exorcístico. Y claro, pues San Charbel, yo no tengo datos del volumen, pero sí, o sea, eran los monjes, pues siguiendo la tradición de los padres del desierto, ¿no? Que eran, ellos se iban al desierto para combatir a los demonios, que es donde están los demonios. Ahí es donde atacan, en ese... San Benito de Nursia, ¿no? Bueno, y San Antonio Abad, es el que comienza, por así decirlo, todo ese movimiento. Primero eran unos cenobios, o sea, eran anacoretas, que luego se juntan un poquito para orar juntos, para apoyarse, y luego ya acaban siendo monasterios, monjes, ¿no? Que es como el Espíritu Santo, cuando en el edicto de Tesalónica, en el año 380, los tres emperadores, el emperador Máximo, Teodosio, un malagueño, y luego el emperador Graciano y el emperador Valentiniano, que eran de la Iglesia, del Imperio Romano de Oriente y de Occidente, declaran, había un problema gravísimo en la Iglesia, que es que estaban a bofetada limpia los cristianos, unos contra otros. Los que creían que Jesucristo es Dios, y los arrianos, que decían que no es Dios. Y entonces, pues había parroquias contra parroquias, había una verdadera guerra. Entonces tenían un problema de paz social. Y para resolver ese problema, los emperadores dijeron: aquí se acabó el problema. Aquí en nuestro imperio queremos que todos nuestros pueblos, que forman parte del Imperio Romano, profesen la fe que predicó en Roma el apóstol Pedro, que es la fe en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que no lo haga así queda como ciudadano de segunda. Y con eso trataron de resolver un problema de paz social, o sea, pero hicieron un daño a la Iglesia, claro, porque la convierten en, como decía Benedicto, en contra de su naturaleza, y por desgracia en una Iglesia estatal, en una tradición cultural, en una tradición social, cristianismo sociológico, ¿no? Cristianismo tradicional, pero no una fe vocacional, ¿no? Entonces, pues ante eso, el Espíritu Santo promueve el monacato y empieza a ser el nuevo modo de evangelizar, desde la autenticidad evangélica. Buscaron unos tíos que se iban al desierto, y se van formando núcleos de evangelización, puntos de ignición, para llevar el evangelio desde esa autenticidad, esa radicalidad evangélica. Me encanta, padre, porque usted es un libro abierto.
O sea, realmente nos da unas clases de historia también, porque lo explica todo, se retrotrae en el tiempo, claro, y lo va ensamblando todo hasta llegar a San Charbel, ¿no? Claro. Y en este sentido, que hablaba usted de Oriente, de Occidente, San Pablo VI, cuando beatifica en el año 1965, a San Charbel, ¿verdad?, que luego será canonizado en 1977, dice como que San Charbel constituye una especie de puente entre Oriente y Occidente. Claro. Sí, y además, fíjese, pues hay países, por ejemplo, México, la extensión de la devoción, que claro, que México es occidente, no es cultura oriental, ¿no? Bueno, la extensión de la devoción a San Charbel Macluf es impresionante. Tantos mexicanos que nos están escuchando ahora mismo. Claro. Miles. Pues, claro. Bueno, pues allí hay una... Sí, además, es que esa espiritualidad, pues es una espiritualidad que muy accesible a los occidentales. Siempre la espiritualidad oriental ha sido, por ejemplo, en la oración. En la espiritualidad oriental ha sido más de invocación y en Occidente ha sido más de meditación. Por eso decía Juan Pablo II que el rosario, en el rosario convergen las dos tradiciones, porque la repetición de las Ave Marías es una invocación al Espíritu de la mano de la Virgen para que ese misterio que se está contemplando venga a nuestra vida. Entonces es, por una parte, la tradición oriental, la oración esicasta, que se llama, el peregrino ruso, pues esa invocación que se va haciendo mientras se contempla las escenas principales, las 20 escenas principales de la vida de Jesucristo. Esos misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Entonces, San Charbel, con esa espiritualidad de oración, de ayuno, de penitencia, pues es algo muy común a Occidente y a Oriente. Luego no olvidemos que Líbano y por tanto la Iglesia en Líbano ha sido siempre un país que han ido a por él, a destruirlo, porque ahí convivían perfectamente los musulmanes y los católicos. Entonces se iban turnando, por ejemplo, en el gobierno. Había una legislatura, le tocaban a los católicos, la siguiente le tocaba a los musulmanes, están perfectamente. Entonces el Líbano era pues el paraíso de Oriente Medio, donde no había guerra, donde había convivencia, donde la cultura estaba perfectamente integrada, la cultura cristiana y la cultura islámica, en una convivencia pacífica. Y en ese sentido, claro, un hombre que vive en esos años del siglo XIX, que recorre todo el siglo XIX en una época en que Líbano no había sido todavía machacado, ¿no?, por los intereses perversos de los que tratan de quitar el orden cristiano, la cultura cristiana. Estos que, como se habla, nueva era, ¿no?, el nuevo orden mundial, una nueva era que ya no es de Pixis, del pez, de Cristo. El pez es Cristo porque el anagrama de la palabra pez en griego es Jesús, Christos, Theou, Huios, Soter. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Y por eso se reconocían los primeros cristianos haciendo el símbolo del pez para saber reconocerse como cristianos, ¿no? Entonces, esa era del cristianismo, de la cultura occidental, que empieza a declinar en el momento en que los papas pues dejan su diócesis, 40 años, en el siglo XIV, y luego 2 papas y 3 papas, no de una manera puntual, como ha podido ser en el siglo XI o el siglo XII, por ejemplo, los tiempos de Santa Hildegarda,
hubo cisma y hubo pues eso, 2 papas. Y entonces pues durante unos añitos, pero no, estos que fue 60 años, que había 2 papas y 3 papas, no fue una cosa. Y eso provocó un descrédito muy grande para la Iglesia, que se fue sustanciando en el Renacimiento, un querer empezar de nuevo después de la peste negra del siglo XIV, que había muerto la tercera parte de la cristiandad, pues querer empezar de nuevo, ya no basándose en los valores judeocristianos, sino en los valores greco-latinos, paganos. El Occidente es una simbiosis de lo positivo del mundo greco-latino, de la filosofía griega y del derecho romano, con la espiritualidad judeocristiana. Entonces, en el Renacimiento se rechaza lo judeocristiano y se recurre solo a los valores paganos del mundo greco-latino. Luego, Lutero, que rechaza a la Iglesia, la masonería, que rechaza a Cristo, el marxismo, que rechaza a Dios, ¿no? Y luego ya en la revolución sexual, 50 años después, se implanta en la familia y destruye la familia, ¿no? Ese rechazo de Dios en la familia. Bueno, pues el Líbano y los cristianos maronitas pertenecían a una cultura de diálogo, de convivencia pacífica, además de prosperidad. El Líbano era un país muy próspero en comparación con, ya lo era en los tiempos de la antigua alianza, ¿no? Porque era un país muy rico en maderas, en tal, los cedros del Líbano, para construir barcos, se utilizaban mucho y podían tener una flota muy importante. Bueno, que con eso se dedicaban al comercio, era una cultura muy próspera. Entonces, pues este santo maronita, el libanés, pues claro, como dice el Papa, ocupa un papel de puente, ¿no? de síntesis, de encuentro del mundo oriental, el cristianismo oriental y el cristianismo occidental. Es el primer santo libanés y el primer santo oriental desde el siglo XIII. Pues fíjese. O sea que sí, no es... Es que, claro, yo soy el primero en reconocer, padre, que ignoraba muchas cosas de San Charbel, y sin embargo es un santo de una enorme importancia para los tiempos de hoy también. Sí. Es que ese es el punto. Y de hecho el Espíritu Santo ha querido que lo sea. O sea que así como se ha extendido pues la devoción a San Pío de Pietrelcina, de una manera, un hombre que lo tuvieron durante un tiempo sin dejarle celebrar misa en público, ni predicar, ni confesar. Es que se dice muy pronto. Esto a mí me recuerda, yo siempre digo, después de Santa Juana de Arco ya no me asombro con nada, ¿no? Porque una santa que es la que había conseguido que Francia no cayera en manos del Imperio Británico, de los ingleses, y que, la doncella de Orleans, y que los propios franceses la queman en la hoguera. Tremendo. Es terrible, ¿no? Que la Iglesia se prestara a eso. Entonces, pues dices tú, bueno, yo ya después de lo de Santa Juana de Arco, pues está ya curado de espantos. Claro, uno dice, no, y uno se da cuenta cómo esto, si no fuera porque es de Dios, porque es del Espíritu Santo, una institución no había podido sobrevivir a sus errores, a los errores del elemento humano de esa institución. Porque Cristo dijo que no os dejaré huérfanos y estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Por eso la Iglesia sigue existiendo, porque si no es que era imposible. O sea que viendo pues esas cosas. Bueno, pues hablaba usted ahora del Padre Pío. Comentábamos antes la gran similitud entre estos dos grandes santos, porque además de alguna manera el Padre Pío nace en 1887, San Charbel muere en 1898. Es decir, a lo mejor el Padre Pío había oído hablar de San Charbel, sí, no lo sé. Muy seguramente. Y si no, pues seguramente habría tenido alguna experiencia mística, ¿no? Sí. Pero es verdad, porque el Padre Pío hizo y está haciendo honor a su palabra dada: haré más ruido muerto que vivo. Como San Charbel, exactamente San Charbel, igual. Sí. Esa última misa del Padre Pío, que estaba herido de muerte ya, que muere poco después, ¿verdad? Y esa última misa de San Charbel
donde es víctima de una hemiplegia que le produce la muerte días después. O sea, es que el parangón es tremendo. Hay paralelismos muy bonitos, muy bonitos. Además, santos muy místicos, y que el segundo, o sea, el Padre Pío, le toma el relevo a San Charbel, ¿no? Pero que... Sí, pero eso está muy bien visto. Claro, es así, yo lo veo así. Sí, y le toma el relevo, pero San Charbel no desaparece, porque con el tema de los milagros, es que claro, lo de los milagros de San Charbel es que es impresionante, ¿no? ¿Cuántos ha dicho usted? 30.000. Más de 30.000 acreditados en el monasterio donde él vivió. Sí. Cuéntenos alguno, padre, algún milagro. Bueno, aquí en milagros habría que... hay curaciones. Hay de todo, hay absolutamente de todo. Cuando los seguidores de San Charbel, ante los eventos considerados milagrosos, pidieron que se exhumara el cadáver. Y entonces, 4 meses después, van a examinar el fenómeno y entonces encuentran el cuerpo flotando en el barro, en una tumba inundada de agua, que por tanto se habría podrido, tendría que estar repodrido. Tremendo, usted lo decía antes, lo enterraron tal cual, en la tierra. Sí, porque esa era la regla de la orden, volver a la tierra sin ningún... Entonces se conservó incorrupto, exudaba sangre, hasta el día de su canonización. Entonces emite constantemente un bálsamo perfumado, que ha sido apreciado como prodigioso. Es un bálsamo, ya digo, la ampollita esa que me trajo usted la guardará como oro en paño, ¿no? La tengo ahí bien escondida, para que no me la... una reliquia impresionante. Sí, es una reliquia muy importante. Vamos a ver, dice: yo tomaré de lo más escogido del cedro, lo hemos leído hace unos días, de lo alto de sus ramas, y lo plantaré sobre un monte alto, y dará fruto y llegará a ser un noble cedro. Esto se leyó antes del verano, puede ser en un 10º domingo del tiempo ordinario, en la primera lectura del libro de Ezequiel, ¿no? Pues en él se cumple precisamente eso, ese cedro del Líbano, milagros en el Líbano, en Irak, en Brasil, en Egipto, en Estados Unidos, en Australia, en Francia, en Argentina, en Rusia. Entre esos milagros, por ejemplo, a Nuak el Chami, esposa de Seman Chami, originarios de Mezarib, 55 años de edad y 12 hijos. Esta señora. El 9 de enero del 93. O sea, como quien dice anteayer, todos estábamos ahí vivitos y coleando. El hospital Saint Martín le diagnostica una hemiplegia del lado izquierdo, pierna, brazo y boca. Con grandes dolores e inválida, la noche del 22 de enero pide la intercesión para que Dios dispusiera de ella. San Charbel se le aparece, porque hay milagros y milagros. Este es con aparición. Puso su mano en el cuello y le dijo: estoy aquí para hacer una operación a tu dolor. Voy a operar tu dolor. Ella declaró: a las 2 de la mañana pude ir al baño para ver qué había sucedido y observé 2 heridas en mi cuello, cada una de 12 centímetros aproximadamente. Fui a la habitación de mi marido, que está enfrente de la mía, encendí la luz. Mi esposo me miró y dijo en voz fuerte: ¿cómo llegaste acá tú sola? Puedes caerte y eso sería otra catástrofe. Moví mi mano y dije: no te preocupes, San Charbel me curó, puedo caminar. O sea, le había hecho una operación 12 centímetros en cada lado, y increíble. 12 centímetros en su cuello, en dos cada una. Una aparición, ella siendo plenamente consciente de eso. Ella, se le aparece, la opera, es que tiene WhatsApp, pues son estas cosas de la providencia que son hasta graciosas, ¿no? Porque, o sea, que aparezca el santo y le deja la señal de que ha sido operada, O sea, que le deja el testimonio de... Bueno, milagro
a Iskandar Obeid. En el Hospital Francés del Sagrado Corazón en Beirut, el doctor Nakarier aconsejó al paciente ir a casa, recostarse y descansar, ya que había perdido la vista de un ojo por un accidente hace 13 años y ante grandes dolores y riesgos de la infección del otro, mientras programaban extirparle el ojo. Entonces, ya en su casa, una noche, Iskandar sueña que estaba parado enfrente de un monasterio. Un monje le apareció y le preguntó qué era lo que le pasaba. «Mi ojo me duele tanto», respondió Iskandar. Entonces le dijo: «Voy a poner este polvo en tu ojo. Será extremadamente doloroso y tu ojo se hinchará, no temas, porque esto será para curarte». Iskandar luego declaró: él cubrió el ojo con el polvo y desapareció. Luego del dolor e hinchazón, con gran alegría, Iskandar le dijo a su esposa: «Tráeme la imagen del padre Charbel». Iskandar tapó su ojo sano y contempló la imagen con el ojo dañado. Impresionante. Hizo la señal de la cruz y gritó: «Puedo verla, estoy curado». Los mismos médicos que estudiaron el fenómeno declararon unánimemente: Iskandar es el que perdió el uso de un ojo hace 13 años, ahora puede ver normalmente con los dos ojos. El iris deteriorado, que no permitía el paso de la luz, ahora es absolutamente normal. O sea, son unas cosas tan impresionantes. Es impresionante, claro. Padre, es que es Jesús en el Evangelio, o sea, cómo a través de estos santos, y estoy pensando en el Padre Pío, estoy pensando en Gemma, una mujer que vive hoy todavía, siciliana, que nació de niña, nació sin pupilas, y que ve gracias al Padre Pío, sin tener pupilas. Claro, los oftalmólogos están escandalizados absolutamente. Claro. Pero es que nos falta fe, Padre. Ese es el punto. El Señor es unánime, o sea, no hay ningún caso en que alguien con fe se le acerque y no lo cure. O sea, todo el que va con fe, en cambio, a los que iban sin fe, a los que iban a ver al bicho, Herodes, pues es que ni abría el pico el Señor, o sea, le pasaba de ellos, porque era perder el tiempo. Él lo decía: no deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, porque las pisotearán con sus patas y revolviéndose os despedazarán. O sea que eso el Señor lo tenía súper claro y lo vivía. El que se le acercaba con fe, la fe abría la puerta de su omnipotencia. Incluso hubo casos, por ejemplo, es un caso muy llamativo, ahora que estamos hablando de ciegos, pues de un ciego que le llega, el Señor lo saca fuera con saliva y barro, y esto le pone fíjate tú, el ungüento, o sea, saliva y tierra, se lo pone en el ojo. Y el tío empieza a ver, pero un poquito. Y le dice: ¿cómo estás? Y dice: veo hombres que parecen árboles. Y entonces, pues claro, ya el tío empezó a creer, porque hasta ese momento no creía lo bastante como para curarse. Y una vez que ya empezó a creer, entonces ya el Señor pudo rematar y hacer que recuperara totalmente la vista. O sea, es lo que pasó con el paralítico. El paralítico no creía, pero los 4 que lo llevaban sí creían. Y dice el evangelista: viendo Jesús la fe de aquellos hombres, no la del paralítico, le dijo al paralítico: perdonados son tus pecados. Le cambia el corazón. Es que lo colgaron por el tejado, ¿no? Lo pasaron. Claro, lo colgaron por el tejado, pero el Señor lo que hace no es curarlo, sino perdonarle los pecados, porque el problema que tenía el paralítico para que se cumpliera lo que pedían esos hombres con fe era que se tenía que convertir, tenía que tener fe. Y en el momento en que se le perdonan los pecados, el Señor dice: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, a ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. Y el tío ya pegó un brinco y echó a andar. Siempre la fe. Ese es el punto que claro, pues cuando falta fe, por eso pues fracasamos, porque no confiamos en el Señor, ¿no? Otro milagro. Milagro de Sor María Abel Camari.
nació en Líbano, ingresó en el convento de las Hermanas del Sagrado Corazón, una salud afectada en 1936 cuando sintió dolor al estómago y vómito. Los exámenes radiológicos revelaron que tenía úlcera gástrica y que el hígado, vesícula biliar y riñones estaban afectados y no funcionaban bien. Fue operada 2 veces sin resultado positivo y el sufrimiento persistió 14 años, agravándose con vómito constante, dolor de huesos, parálisis de la mano derecha, irritación de los dientes. Fue llevada al sepulcro de San Charbel. Tocó la tumba, sintió una corriente de aire en su espalda. Mientras que rezaba al lado de la tumba, vio el nombre de San Charbel escrito en la losa y coronado de gotas de sudor brillantes. Las secó con su velo y las aplicó en el área de dolor. Pronto se levantó y caminó emitiendo gritos de alegría y felicidad. Había sido curada. Impresionante. Que tenía un cuadro, ¿verdad?, complejísimo, de un montón de cosas, que se le iba extendiendo, que ya llegaba a los dientes, que ya tal, pues la Pero es que además todo esto que está relatando, padre, está documentado científicamente. Sí, todo eso está médicamente. Sí. Eso es lo bonito, que son cosas que están totalmente acreditadas, ¿no? Otro milagro. Dafne Gutiérrez. Una enfermedad rara la dejó, que era una joven madre hispanoamericana de Phoenix, en completa oscuridad. Le aseguraron los médicos que no volvería a ver y que no podían hacer nada por ella. Tras meses de tinieblas, fue a la iglesia de San Joseph en Phoenix. El padre, encargado del templo, le habló del poder de la fe y del increíble poder de sanación de San Charbel. Le pidió que cerrara los ojos y se dejara ungir con aceite que había sido traído desde el Líbano. Esta exudación que sale del cuerpo, el aceite es ¿La ampolla que tiene usted? Sí, eso, que sale del cuerpo y que se dejara ungir. Ya me la dejará un día, por cierto, la ampolla, padre. Ya veremos. El padre dijo que mientras le ponía el aceite a Dafne, le pedía a Dios a través de San Charbel. Dafne, en 2 días después, dijo: me levanté en la madrugada y le dije a mi esposo: me duelen los ojos, me tiemblan, me duelen. Él me dice que me sale un olor a carne quemada. Abrí los ojos y te miro, y no solo con un ojo, sino con los 2, le dijo a su esposo. Y así fue reportado en 2016, o sea, 2016. antes de ayer, por Univisión. O sea que son unas cosas pues muy bonitas, muy impresionantes y que te recuerdan al Evangelio. Claro, que es que, a ver, Jesucristo, que es nuestro creador, el Padre crea a través de su palabra, dice las cosas y las cosas se hacen, y en el Espíritu, pues ellos que nos han creado nos conocen, saben que eso de la ideología de género es falsa, que eso de que somos un espíritu, que tenemos una prótesis que podemos utilizar como queramos y cambiarla como nos dé la gana y manipularla como queramos, y ahora la vamos a mejorarle la plana a Dios con el transhumanismo, y ahora vamos a tal, bueno, pues que todo eso es mentira, porque Dios nos ha creado un espíritu corporizado y un cuerpo espiritualizado, una unidad. Es una única sustancia, no es una sustancia espiritual ni una sustancia meramente corpórea, es una sustancia a la vez espiritual y corpórea. Entonces, cuando el Padre nos envía a su Mesías, a su Salvador, su Mesías, pues el enviado de Yahvé, del Padre, pues lo que hace es venir a curarnos integralmente. Si el pecado original, que es una cosa espiritual, tuvo unos efectos corporales, se pierde la armonía original, éramos inmortales, pasamos a ser mortales, no teníamos enfermedades, pasamos a tener enfermedades, había una armonía entre Adán y Eva, ahora tienen que vestirse, ya no se fían el uno del otro, Caín mata a Abel, había una armonía entre el hombre y la naturaleza, ahora la tierra te negará sus frutos, había una armonía en el matrimonio, ahora no, ahora buscarás con ardor un marido y él te dominará, el machismo, o sea, hay una serie de consecuencias del pecado, que es muy importante identificarlas, porque en la vida lo importante es saber quién es nuestro enemigo.
La gente se le muere un hijo y le echa la culpa a Dios. Y digo, mira, no eres más tonto porque no eres más grande, porque es dolorosísimo. Pero Dios es el único que no tiene culpa. Porque mira la primera página de la Biblia y dice, todo lo hizo bien. Era todo muy bueno. Y luego mira la tercera página de la Biblia, el capítulo 3 del Génesis, donde dice que el demonio tienta a Adán y Eva caen y entonces entra todo lo malo. O sea que el ambiente, la carne, o sea, la vida personal y el demonio son los enemigos, no es Dios el enemigo, ¿no? Entonces es muy importante tener identificados los auténticos enemigos del hombre. Entonces Dios nos envía a su Hijo para curarnos integralmente. Nuestro espíritu, perdonando los pecados, que era la primera cosa que hacía Cristo, y luego nuestro cuerpo, sanando las consecuencias ordinarias del pecado, que son los milagros, y sanando las consecuencias extraordinarias, liberándonos de las consecuencias extraordinarias del pecado, que son las posesiones o los ataques extraordinarios de los demonios, las vejaciones, las opresiones, las obsesiones diabólicas, afectivas y mentales, las infestaciones de lugares, de objetos, de plantas y animales, son las acciones extraordinarias. Pues Dios envía a su Hijo para que nos libere en el espíritu y en el cuerpo. Y en el cuerpo de lo ordinario, los milagros, y de lo extraordinario, los exorcismos. Es lo que hacía Jesucristo. Cristo no hacía otra cosa. Entonces, toda evangelización que quiera ser evangélica tiene que volver al plan pastoral de Jesucristo, a su sistema de evangelizar. Lo demás es perder el tiempo. Y que, claro, la gente cuando echa cuenta y dice, aquí está Dios, cuando hay un milagro. Claro. Sin embargo, la gente racionalista, no, los milagros no existen, son literatura, que no existen. ¿Qué estás diciendo? Si es el pan nuestro de cada día en los evangelios y sigue siendo el pan nuestro en los que creen, para los que creen. Entonces, pues los grandes santos han sido grandes exorcistas y grandes taumaturgos, grandes personas que hacían milagros. A mí siempre me ha encantado el título que escogió Mel Gibson para una biografía de Jesucristo para niños, que es El hombre que hacía milagros. Lo titula así, es una película con muñecos de látex que cuenta la historia de Jesucristo desde la perspectiva de la hija de Jairo. Y entonces es la hija de Jairo curada con 12 años, ¿verdad? Claro, por Jesucristo, que muere y que resucitada, Jesús la resucita. Entonces, pues está muy bien, pero está muy bien traído el título, El hombre que hacía milagros. Ni más ni menos. Porque es que yo sé que Cristo es Dios, porque Dios se ha adaptado, porque nos conoce y sabe lo que necesitamos y se ha adaptado a nuestro modo de ser, y lo que ha hecho es hacer milagros para que sepamos que es Él. ¿Cómo reconozco yo y cómo distingo a Cristo de cualquier otro genio religioso, cualquier iluminado que dice que yo soy la salvación y tal? A ver, tío, ¿tú haces milagros? No, pues ya te puedes ir, no me interesas. Claro, o sea, yo sé que ahí está Cristo, ahí está Dios, y que los enviados de Jesucristo tienen ese poder. Y para que haya milagros, como usted decía, padre, hace falta fe. Lo que hace falta es fe. Es la puerta para abrir el corazón de Jesús, para abrir la omnipotencia de Dios. Jesús, confío en ti. Si no confiamos en Jesucristo de verdad, no como los escribas y fariseos, sino de verdad, como dice ese evangelio, ¿no? de cuando vayáis a orar, no lo hagáis como los fariseos, sino que lo hacéis con interioridad. Cuando vayáis a hacer una penitencia, no os pongáis que la gente vea que habéis ayunado, sino peinaros y tal, para que no se note. Cuando vayáis a hacer limosna, no vayáis tocando la campana, sino que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. O sea, es hacer las cosas con rectitud, esa fe, ¿no? Bueno, padre, yo creo que hemos llegado ya al término. Podríamos, aquí es que tengo una lista de... Si quiere añadir algo más... No. Pero yo creo que ha sido muy completa la exposición que nos ha hecho. Sí, sobre todo es que para la gente que no lo conozca,
que no se dé cuenta de la magnitud, de la grandeza, de lo impresionante de la figura de San Charbel. O sea, en el siglo XIX, de los personajes importantes en la Iglesia, es este sacerdote maronita escondido en un convento ahí en Líbano y que sin embargo ha revolucionado el mundo. Y fíjese, padre, y tan desconocido hoy día como Santa Gildegarda, a la cual dedicamos un programa muy seguido, ¿no? Por ejemplo. Y que ha suscitado un enorme interés, como va a suscitar sin duda ninguna también San Charbel, ¿no? Sí. Bueno, queridos amigos, yo quiero dar las gracias al padre Luzón, antes de nada, por ofrecernos otra lección magistral, de este gran santo, muy amable, pero vamos, de San Charbel, magistral. Nos ha abierto los ojos y nos ha contado su vida y milagros, nunca mejor dicho. Eso sí, vida y milagros. Y deciros a vosotros que os espero el próximo jueves, como sabéis, a la hora habitual, 10:30 de la noche, en Refugio Zabala TV. Y quería preguntaros, y preguntarme a mí mismo también, ¿tenemos la suficiente fe para que Jesucristo obre milagros a través de estos grandes instrumentos, como es San Charbel? Si verdaderamente nos encomendamos a San Charbel con fe, sabemos que es Jesucristo quien va a actuar a través de él, que los milagros, amigos, existen, que el positivismo es mentira y que, como decía el padre Luzón hace un momento, a Jesús lo identificamos por el hombre que hacía milagros, como titulaba Mel Gibson esta producción suya. Os espero a todos vosotros, amigos, preguntaros, de verdad, si tenemos la fe suficiente para poder ver esos milagros que el Señor siempre hace a través de las personas que creen en Él. Que Dios os bendiga a todos. Hasta el próximo jueves.